La siguiente historia me la manda mi colega, la maestra Sofía, desde el estado de Durango. En esta me cuenta la vivencia que tuvo con su primo cuando jugaron la Ouija. Me comenta que esta experiencia la hicieron siendo muy jóvenes, pero me cuenta que esta experiencia la marcó de por vida y que si están pensando en jugar a la Ouija, lo hagan con muchas protecciones, ya que ellos, buscando encontrar a un familiar que falleció en un accidente, se encontraron con una entidad muy poderosa. Bienvenidos. La noche caía pesadamente sobre la pequeña casa de campo en las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo. En su interior, dos primos, Sofía y Andrés, se encontraban sentados frente a una mesa de madera gastada. Una tabla ouija y una vela encendida eran los únicos elementos sobre la superficie. El aire estaba cargado de expectación y nerviosismo. Sofía y Andrés habían perdido a su primo Martín apenas unas semanas en un trágico accidente automovilístico. La pena los envolvía como un manto oscuro y la necesidad de encontrar respuestas los llevó a recurrir a la tabla Ouija en búsqueda de una conexión con el más allá y el saber cómo sucedió el accidente y por qué fue él el único que pereció. Los dos chicos se sentaron frente a frente y empezaron. ¿Estás lista, Sophie?, preguntó Andrés con la voz temblorosa. Sí, estoy lista, respondió ella, conteniendo el aliento. Con manos temblorosas, colocaron los dedos sobre el pequeño vaso que descansaba sobre la tabla de Ouija. La vela parpadeaba, proyectando sombras fantasmagóricas en las paredes de la habitación. Y así empezaron. Martín, si estás aquí, haznoslo saber, susurró Andrés. El vaso permaneció inmóvil por un momento, como si la propia atmósfera contuviera la respiración. Entonces, lentamente comenzó a moverse. Sofía y Andrés intercambiaron miradas cargadas de miedo. Las letras talladas en la tabla Ouija fueron siendo tocadas una a una, formando palabras que parecían cobrar vida propia. Sí, aquí estoy, deletreaba el vaso. Un escalofrío recorrió la espalda de los primos. Habían establecido contacto con algo, pero ¿era realmente Martín? ¿O era algo más oscuro y siniestro? Martín, ¿cómo estás? ¿Estás en paz?, preguntó Sofía, con la voz entrecortada por la emoción. El vaso se movió de nuevo, pero esta vez
más rapidez y energía. No estoy en paz, respondió. El corazón de Sofía se encogió en su pecho. ¿Qué quería decir eso? ¿Por qué Martín no estaba en paz? ¿Qué te sucede, Martín? ¿Hay algo que podamos hacer por ti?, preguntó Andrés, con un nudo en la garganta. El vaso giró frenéticamente sobre la tabla, como si el espíritu que lo movía estuviera agitado y perturbado. Ven conmigo, decía el vaso. Te mostraré el camino. Sofía y Andrés intercambiaron miradas de confusión y temor. ¿Qué significaba eso? ¿Martín quería llevarnos consigo al más allá?, preguntó Sofía, luchando por mantener la compostura. El vaso se detuvo. La vela titilaba de manera errática, como si una ráfaga de viento la hubiese tocado. Ven conmigo y encontrarás respuestas, decía el mensaje en la tabla Ouija. Todo se volvió más cargado, como si una presencia invisible se hubiera materializado en la habitación. Sofía y Andrés sintieron un escalofrío recorrer su cuerpo. No sé, Sofía, esto no me parece seguro, dijo Andrés nervioso. Pero quizás Martín necesita nuestra ayuda. Tal vez hay algo que no pudimos resolver antes de que él se fuera, respondió Sofía, luchando por encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. El vaso comenzó a moverse de nuevo, como si estuviera impaciente por comunicarse. ¿Vendrán conmigo?, preguntaba una y otra vez. No lo sé, Martín. No sé si podemos, respondió Sofía, con la voz llena de miedo. Podríamos intentarlo, Sofía. Tal vez podamos encontrar respuestas como él dice, añadió Andrés, tratando de convencer a su primo. Después de un momento de vacilación, Sofía dijo, sí, está bien, vamos a intentarlo. Con manos temblorosas, los primos retiraron sus dedos del vaso y se pusieron de pie. La vela seguía ardiendo, pero la habitación parecía más oscura que antes, como si las sombras se hubieran vuelto más densas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Andrés, mirando a su prima en busca de orientación. Sofía miró hacia la tabla Ouija y luego hacia la puerta que llevaba al patio. Vamos a seguirlo, dijo, con voz decidida. Los dos primos salieron de la casa y se adentraron en la oscuridad de la noche. La luna brillaba débilmente entre las nubes. El aire estaba cargado de electricidad, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. ¿Dónde crees que nos está llevando?, preguntó Andrés, tratando de mantener el miedo a raya. No lo sé, pero tenemos que seguir. Tal vez nos lleve a un lugar donde podamos encontrar respuestas, respondió Sofía, avanzando con mucha determinación. Caminaron en silencio durante lo que le pareció una eternidad, siguiendo el llamado invisible que los guiaba a través de campo y bosque. La noche se hizo más oscura y el frío más penetrante, pero ellos nunca se detuvieron. Finalmente llegaron a un claro en el bosque. En el centro, una figura oscura, alta, delgada, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. ¿Martín?,
llamó Sofía con voz temblorosa. La figura se acercó lentamente, revelando su rostro en la luz de la luna. No era Martín, no era ni siquiera humano. Un grito de terror se escapó de los labios de los primos cuando vieron la verdadera forma de la entidad que los había estado guiando. No era Martín, sino un ser oscuro y retorcido, con cuernos y una sonrisa maliciosa en los labios. Era un demonio. Sofía gritó: ¡corre, Andrés! ¡Corre! Andrés apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el demonio se lanzara hacia ellos. Con una velocidad sobrenatural, los primos corrieron a través del bosque, con el sonido de ramas crujientes y hojas secas bajo sus pies, mientras que la entidad los perseguía implacablemente. No puedo seguir así por mucho tiempo, jadeó Andrés, luchando por mantener el ritmo. Tenemos que encontrar un lugar para escondernos, gritó Sofía, mirando desesperadamente a su alrededor. A lo lejos vieron una cabaña abandonada entre los árboles. Era su única esperanza. Los primos corrieron hacia ella, con el demonio pisándoles los talones. Entraron a la cabaña y cerraron la puerta con fuerza, apoyando muebles o cualquier cosa que encontraran a su alcance para poder bloquearla. El demonio golpeó la puerta con furia, haciendo crujir la madera bajo su fuerza sobrenatural. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Andrés, mirando a su prima con ojos llenos de miedo. Sofía miró a su alrededor buscando desesperadamente una salida. La cabaña era oscura, con muebles cubiertos de telaraña, un olor a humedad que llenaba el aire. Tenemos que encontrar una manera de deshacernos de él, dijo Sofía, con voz firme a pesar de su miedo. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer contra un demonio?, preguntó Andrés, con desesperación en su voz. Sofía recordó las historias que había escuchado sobre cómo enfrentar a los seres malignos. Había algo que podían intentar, algo arriesgado, pero que tal vez fuera su única oportunidad de sobrevivir. La sal. Tenemos que encontrar sal, dijo Sofía, recordando la creencia de que la sal tenía el poder de repeler a los demonios y a todos los seres de bajo astral. Los primos buscaron frenéticamente la cabaña, revolvieron cajones y armarios en busca de sal. Finalmente encontraron un saco medio vacío en un rincón oscuro. Con manos temblorosas esparcieron la sal alrededor de la puerta y las ventanas, formando un círculo protector. El demonio golpeaba la puerta con más fuerza, rugiendo con una furia infernal que hacía temblar las paredes de la cabaña. Tenemos que decir una oración, gritó Sofía, recordando otras de las enseñanzas sobre cómo enfrentar a los seres malignos. Los primos se tomaron de las manos, cerrando los ojos con fuerza, mientras recitaban una antigua oración de protección. Podían sentir la presencia maligna del demonio fuera, presionando contra las barreras que habían creado con la sal y sus oraciones. Y entonces, de repente, cesó. El silencio llenó la cabaña, interrumpido solo por el sonido del viento que soplaba entre los árboles. ¿Se ha ido?, preguntó Andrés, abriendo los ojos con cautela. Sofía miró hacia la puerta donde el demonio había estado golpeando con furia. Ahora solo había obscuridad y silencio. Creo que sí, dijo con un suspiro de alivio. Los primos se miraron el uno al otro, con la incredulidad aún pintada en sus rostros. Habían sobrevivido a un encuentro con el demonio, algo que solo había creído posible
en las historias de terror más escalofriantes. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Andrés mirando a su prima en búsqueda de orientación. Sofía miró a su alrededor pensando en lo que habían experimentado esa noche. Habían escuchado respuestas en la ouija y habían encontrado algo mucho más oscuro y peligroso de lo que habían esperado. Creo que es hora de dejar esto atrás, dijo, mirando hacia la tabla ouija que habían dejado atrás en la casa. Los primos salieron de la cabaña y se dirigieron de regreso a la casa de campo, con la luz del amanecer comenzando a iluminar el horizonte. Habían aprendido una lección esa noche, una lección que sobre los peligros de jugar con fuerzas que no comprendían completamente. Cuando llegaron a la casa, encontraron la tabla justo donde la habían dejado. Sofía la recogió con manos temblorosas y la llevó afuera, donde la arrojó al pozo más cercano con un gesto de determinación. No quiero volver a ver eso nunca más, dijo, mirando el pozo con una mezcla de alivio y miedo. Andrés asintió, sintiendo el peso de lo que habían vivido esa noche. Creo que es mejor dejar que los muertos descansen en paz, dijo, mirando hacia el cielo como si buscara una respuesta en las estrellas que comenzaban a desaparecer con la llegada del nuevo día. Los primos entraron en la casa, cerrando la puerta detrás de ellos. Sabían que nunca olvidarían lo que habían experimentado esa noche, pero esperaban poder seguir adelante y dejar atrás los oscuros secretos que habían descubierto en el proceso. Sin embargo, al día siguiente, la tabla ouija estaba en su mesa.